y a su nombre. ¿Sabe? Ayer, no sé lo que vieron la prédica de ayer, fue la primera parte de un mensaje, hermano, que no es que solamente se relacionan entre sí, sino que también, hermanos, son de suma importancia. Amén. Lo hablaba el Espíritu acá, ¿verdad? La envidia es carcoma de los huesos, dice. Amén. Y como dije ayer en el mensaje, a veces pensamos que ¿qué nos van a envidiar? ¿Verdad? Pero como decía el mensaje de ayer, hermanos, aquellos que te persiguen, aquellos que te acusan, son los que más miedo te tienen. Porque te temen. Ven cómo Dios te está levantando, ven cómo Dios te está usando, hermano, y se empiezan a amedrentar. ¿Por qué? Porque la tiniebla no va a ser amiga de la luz. No, pero pastor, en la iglesia, sí, pero dice la palabra, hermano, que el enemigo sembró la cizaña. Y dice que, hermano, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, que conozcamos sobre los celos ministeriales. ¿Sabe? Yo oré al Señor y el Señor me mostró que hay celos ministeriales, pequeños, grandes, diferencias. Pero ¿sabe? El celo ministerial divide, destruye. Entonces es importante que como iglesia entendamos, hermanos, que muchas veces el enemigo va a poner, hermanos, argumentos, va a poner división entre dos personas o entre más personas. ¿Se da cuenta? Por eso es que algunos andan de a dos, de a tres, porque tienen más afinidad quizá unos con los otros, pero también hay una fuerte división. Ya su nombre. Y eso, hermano, lo tenemos que sacar. Porque lo que no te edifica, vos lo tenés que sacar. Vos lo que no te edifica, lo tenés que echar por tierra, hermano. Lo que no sirve, lo que no te ayuda, lo que no te hace crecer, hay que sacarlo. Hay que erradicarlo. Hay que ser radicales en ese tema, hermano. Todo lo que no te proporciona crecimiento, usted lo debe agarrar, sacarlo como un yuyo, ¿vio? Afuera. Cambiar eso, ¿verdad? Libro de San Juan 3:25. San Juan 3:25. Y a su nombre. Cuando usted lo tiene, lo leemos. Y a su nombre. ¿Lo tiene? Miren lo que dice esta palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan, oiga, y vinieron a Juan, este es Juan el Bautista, y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y todos vienen a él. Gloria sea al Señor. Dice, respondiendo Juan, este es Juan el Bautista, y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, que todo lo que usted tiene de bueno, ¿quién lo dio? El Señor. Dice que de Él vienen las dádivas, que de Él viene lo bueno, del Padre de las luces. Dice, viene de arriba todo lo bueno que usted tiene. Sus hijos, su familia, su trabajo, toda añadidura que es buena, viene del Señor.
Ahora, fíjense, dice que vinieron los discípulos a decirle, Rabí, maestro, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán. Le estaban hablando de Jesús. Vinieron a decirle, mirá, ¿viste que el otro día vos bautizaste acá? Ahora anda bautizando allá. Y a su nombre. Pero Juan, hermano, que sabía su asignación, sabía, hermano, a lo que había sido enviado. Porque cuando uno tiene claro, hermano, su asignación, a lo que Dios lo envió, hermano, uno está tranquilo. Uno está en paz. Uno no tiene algo en contra de otro. Miren, los discípulos vienen corriendo. Dice, Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir, ¿qué? Nada. Oiga, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado, ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Amén. Él le dice, hermano, le está diciendo a sus discípulos, no se preocupen. No se preocupen. Porque ningún hombre puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. Ni una asignación, ni un llamamiento se te puede ser dado si no te lo da Dios. Vamos, vamos, dale fuerte siempre al Señor. Y a su nombre. Dice, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos, dice, me sois que testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Amén. Wow. Santo. Sino que soy enviado delante de él. Amén. Y a su nombre. O sea, Juan, hermano, no temía nada. Juan no se enojó, no se amargó, no criticó. No, se alegró. Amén. Y este es el gran problema, no solo dentro de la iglesia, sino en muchas iglesias, hermanos. Somos como enemigos cuando tendríamos que ser compañeros. ¿Se da cuenta? Pero el mensaje de hoy se trata de celos ministeriales. Díganle que está a su lado, celos ministeriales. Hermano, Juan no se enojó. Juan reconocía su llamamiento. Él era el que abría brecha, él era el que anunciaba que iba a venir Cristo. Pero él no era Cristo. ¿Se da cuenta? Hermano, no había un enojo, sino que reconoció a lo que él fue llamado. Y a veces, hermano, cuando veo que otro empieza a levantar la cabeza, ya empiezo a enojarme, ya empiezo a amargarme. Pero como lo decía el Espíritu Santo, hermanos, porque sabe, esa palabra que compartieron hoy, yo la impartí ayer. Y este es el segundo mensaje del mismo casi tema. Ayer fue la envidia y hoy los celos ministeriales. Santo. ¿Sabe? Yo tengo que enseñarle la verdad, porque a mí el Señor me va a agarrar y me va a decir, ¿por qué no hablaste en el tiempo que tenías que hablar? Y muchas veces vemos que otro es levantado, que otro comienza a ser usado y ya no nos parece, ya nos cambia el semblante, ya criticamos. Gloria. Pero hermano, si a Dios le plació, y a su nombre, al Señor le place, Él hace como Él quiere. Dice la palabra que si nosotros no hablásemos, ¿qué haría? Haría hablar a las piedras.
Y a su nombre. ¿Sabe por qué, hermano, el celo ministerial destruye? Porque quizá vemos algo que nos parece que es injusto, que esa persona no da el calibre. Que no golpeen las panderetas, por favor. Y pensamos, hermano, que no se lo merece, que no tiene la talla, pero si Dios escogió, si Dios mostró, ¿quiénes somos nosotros, hermano? ¿Saben? No hay pastores perfectos. No hay iglesia perfecta, no hay diáconos perfectos, no hay evangelistas perfectos. Léanlo en la Biblia. Moisés, hermano, un varón que tuvo los 5 ministerios, dice que era un asesino. Dice que se enojó, hermano, y aunque Dios le dijo hablarle a la peña, dice que la golpeó. No hay perfectos. Y aquel que se crea perfecto, traigan esa cruz, que lo clavamos acá. El único perfecto, Jesucristo de Nazaret. Sí, hermanos. Si usted cree que flota, ya usted está teniendo un pensamiento más alto. Dice la Biblia que no tengo que tener un pensamiento más alto de mí. Juan le dice, bueno, si están bautizando, déjalos. Pero esto muchas veces también traerá la crítica a tu vida. Y eso es lo que les pasa a muchos. Algunos a veces se van al mundo, hermano, y no quieren volver. ¿Saben por qué? Por la crítica. Porque erraron y saben que cuando vengan va a haber una condenación, va a haber un señalamiento. Alguien se va a poner a hablar. Y a su nombre. Aunque muchas veces no seamos perfectos, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo decía la hermana hoy acá? Yo me debo poner contento, porque esto se trata de extender el reino. Y si yo critico, hermano, y vivo criticando, entonces ya no soy un hacedor, soy un crítico, un juez. Un juez. Pero la palabra dice que yo no fui llamado a ser juez. No, pero pastor, la palabra dice que debemos juzgar. Sí, debes juzgar con esto. Porque, ¿sabe? Yo decía ayer, ¿qué hacemos con los tatuados? ¿Los mandamos al infierno? ¿Qué hacemos con los perdidos? ¿Los mandamos al infierno? No estamos para restaurar. No estamos para levantar, no estamos para cobijar, no estamos para abrazar. ¿Y a su nombre? Hermano, el que tiene amor conoce el amor de Dios. Aunque sabe el amor de Dios, nosotros no lo podíamos entender. Si usted me dice yo tengo el amor de Dios, ¿sí? Mira vos, ¿usted lo perdonaría a alguien que viola a su hija? Hola. No, ahí no, pastor. El Señor sí lo perdona. El Señor sí lo restaura. ¿Se da cuenta, hermanos? Y a veces decimos conocer el amor de Dios. Y en vez de decir gloria a Dios, mira, uno se está levantando, uno está avanzando, uno está creciendo. Gloria a Dios. No. ¿Y este? ¿Qué se hace ahora? ¿Y este compartiendo palabra ahora? Pero hubo un esfuerzo, hermano. Quizá hubo lágrimas, quizá hubo sufrimiento. Quizá esa persona sí tiene en su corazón servirle a Dios. Porque dice la Biblia que al que más se le perdonó, ese más le ama a Dios. Y a su nombre. Y a veces vemos eso y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo? Acá dice la palabra que solo Dios te lo puede dar. No son tus obras, no son tus palabras, no es lo que te sepa de la Biblia.
Los saduceos, hermanos, se sabían la palabra de pe a pa. Se la sabían, los fariseos también. Pero no fueron usados como el Señor. No, pero el Señor era el Hijo de Dios. Sí, Moisés. Y Sansón. Aleluya. Y Elías. Dice un hombre como nosotros, con nuestras pasiones. Las mismas pasiones, hermanos. Hechos 5. ¿Lo tiene? Espere que yo no. Hechos 5. ¿Sabe? Dios me revelaba en esta palabra de Hechos 5 cosas tremendas. Qué bueno es cuando leemos la palabra y nos va denodando comportamientos, pensamientos. ¿Lo tiene? Hechos 5:12. Miren lo que dice esta palabra. Ya el Señor había sido crucificado. Y al tercer día, dice, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Pero quedaron los discípulos. ¿Y qué hay con los discípulos, pastor? Fíjese. Dice, lleva por título muchas señales y maravillas. Y a su nombre. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjese, primer punto, el Señor ya no estaba, pero ellos empezaron a ver milagros, prodigios, maravillas. Primer punto, dice el 14, los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Qué decían? Aumentaban más. Los que creían en quién? En el Señor. Más, dice, más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Segundo punto, hermano, no solamente vieron esas maravillas, prodigios, sino, hermano, que caminaban con una unción, con el poder de Dios. A mí me encantaría, hermano, que hoy en este tiempo cada uno de nosotros, hermano, tuviéramos esa unción, tuviéramos, hermano, ese poder que Dios derrame en cada uno de nosotros y que podamos ver. Porque, hermano, ¿sabe? No tenían que imponer las manos. Solo la sombra sanaba, hermano. Levantaba a los paralíticos, le daba la vista a los ciegos. ¡Wow! Imagínense, donde iba Pedro, la gente corría, traía a los enfermos para que Pedro pasara nomás. Algo tremendo, ¿verdad? Espere que le quiero mostrar algo, no se canse de leer. Y también se iban aumentando, ¿qué? Los que creían. Fíjese. Pero dice la palabra, estaban unánimes. Hermanos, cuando estamos unidos, vamos a juntar más.
somos como imanes, pero cuando estamos divididos, quizá viene un hermano nuevo y usted empieza, viste aquel, viste allá, viste este, viste aquella, no te junté, no hablan bien, no hacen esto, no hacen aquello. ¿Y dónde está juntando usted? Está desparramando. Y sabe, ninguna clase de celo es buena. No, pero pastor, el Señor dijo, el celo por tu casa me consumió. ¿Sí o no? ¿Lo dijo eso o no? Cuando tiró todo en el templo, se cumplió la palabra. El celo por tu casa me consumió. Pero el celo por su casa, hermano, hablaba de los santos. Hablaba, hermano, de reparar, de restaurar. Hablaba, hermano, de un celo por las cosas santas de Dios. No por golpear al que no está calificado, no por decir este no sirve, aquella sí sirve, este más santo, esta más santa, no, eso lo determina el Señor. La Biblia dice, uno plantó, otro regó, Dios da el crecimiento. Y a su nombre. ¿Se da cuenta? Dice que empezaban a añadir, se empezaban, hermano, llevaban a los enfermos a las calles. Y no era el poder de Pedro, hermanos. ¿Cuánto conocen ese corito? No era la sombra de Pedro. Era el poder de Dios que se manifestaba en ese varón. Seguimos leyendo. No se duerma. Diga que está al lado, no te duermas. Ve, pero miren lo que pasa en el 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y a su nombre. O sea que también se empezó a correr la voz. Empezaron a decir, en aquella iglesia chiquita, ahí te abrazan. Alguien lo está escuchando. Y a su nombre. ¿Sabe? Yo recuerdo que me comentaban, viste, yo no abría mi boca y me decían, acá por acá hay una iglesia, es una iglesia chiquita, pero dice que te abrazan los hermanos. Ah, somos nosotros, le dije. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es? ¿Al fondo de la iglesia? Sí, al fondo, me dice. Ay, te abrazan, dice. Nos contaron, y claro, la fama, hermano, cuando estamos unidos, cuando no criticamos, cuando no hay celo ministerial, hermano, van a acontecer todas estas cosas. ¿Quiere usted ser usado, ver esos milagros, las maravillas, los prodigios? ¿Quiere algo que Dios le dé? Pues fuércese, lo decía la hermana, sea valiente, conságrese. Cuando alguien se consagra, hermano, es que se aparta del mundo, se aparta de las cosas malas, se consagra en santidad, hermanos, para Dios. Consagra no solamente su cuerpo, su lengua, su mente, su corazón. Pero los celos, hermanos, dividen. Si usted es una mujer celosa, o un hombre celoso, la Biblia es bien clara. Dice la palabra que toda casa, todo reino dividido en sí mismo cae por tierra. Cae por tierra. Ningún celo es bueno, hermanos. Como no existe la envidia sana, no existe el celo sano. No. Hermano, si usted va caminando por la calle y le dicen algo a su esposa, no se va a poner a pelear. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? De la vuelta así, mira. Esto me dio el Señor. Congregate, buscad al Señor. Dios te va a dar algo así, a su nombre. No tan bueno, pero algo así. Y a su nombre. A mí me dio lo mejor. ¿Usted?
Los que querían que conteste no contestaron nada. Y a su nombre. ¿Se da cuenta? No, porque hermano dice la palabra que seremos tierra anhelable. Capaz que usted dice, este croto no me lo aguanto más. Y hay alguien que está esperando ahí. Y a su nombre. Pero pastor, si los celos son infundados, bueno, ahí ya es otra cosa. Los celos no son buenos, dividen, destruyen. ¿Sabe? A través de los celos se destruye el matrimonio, que es el primer fundamento de Dios. Es lo que Él creó, hermanos. Después sufren los hijos. Los que más sufren son los hijos, hermanos. Entonces los celos, hermanos, no te van a llevar a ningún lado. Había una fama que se había extendido, había un crecimiento, hermano. Había algo que había comenzado, hermano, a llevarlos a los discípulos del Señor a otro nivel espiritual. No es que tenía que andar Jesús, ahora ellos hacían los milagros. ¿Se dan cuenta? Pero dice la palabra que estaban unánimes. Andaban juntos, tenían diferencia, eran diferentes, pero andaban juntos. Hechos, ahí, 5:17. Pero algo iba a acontecer, miren. Cuando usted empieza a levantar la cabeza, cuando usted se empieza a poner a cuenta con Dios, cuando usted empieza a venir a la iglesia, cuando usted empieza a compartir, cuando usted empieza a meterse en el río del Espíritu, cuando usted comienza a congregarse, cuando usted empieza a servir a Dios, claro que el enemigo se va a levantar, claro que se levantarán los celos, claro. Tu lucha no es contra la persona, es contra lo que está dentro de esa persona. Deje de tener un catálogo de personas. Este me agrada, este no. Usted, mire, si el día de mañana tenemos un viaje misionero, yo voy a poner a los que no se quieren, a esos voy a enviar. Y que no me entere que pelearon. 2 años de disciplina. Y sí, hermanos. No tenemos que andar divididos, hermano. El cuerpo está junto, está unido. Había empezado algo, pero claro, el enemigo no le va a gustar. Lo que hay muchas veces dentro de personas no le va a gustar que comiences a andar, que comiences a ser, que comiences a ser protagonista. No que estés como el ciego Bartimeo allá afuera, mirando. Dice, entonces levantándose, ¿qué dice? Entonces levantándose, dice, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, había un grupito, ¿vio? El sacerdote dice, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Hola. Se llenaron de... vamos de vuelta. ¿Se llenaron de qué? De celos. Se llenaron de celos. Ahora los saduceos, hermanos, eran personas, como dije, conocían la palabra de pe a pa. Vivían leyendo la palabra. En ese tiempo no había Netflix, no había diario, no había Facebook para stalkear. Ahí solamente estaban los papiros. Ahí solamente estaba la palabra de Dios. Y la conocían bien, bien, bien. Yo a veces cuando hablo con algunos hermanos y empiezan ahí a quererme espadear con la espada,
yo lo dejo nomás. Porque sabe, la palabra dice que no es para contender. La palabra es espíritu, es vida. Yo no la puedo usar para pelear. Pero muchas veces algunas mujeres no traen a su marido a la iglesia porque ya te miró la hermana aquella, ya la que te hizo un ojito, y los hermanos igual. ¿Tanto lo vas a abrazar, hermano fulano? ¿Hola? Debe ser para otra iglesia este mensaje. Y a su nombre. Celos. Celos que dividen, que destruyen, que secan tu vida. Dios no nos mandó a esto, hermanos. Ahora dice que estos se levantaron, hermanos. Se llenaron de celos, dice. No estaban un poquito celosos, estaban llenos de celos. Y a veces miramos por qué este se levantó, por qué este empezó a predicar, por qué este que el otro, que los 8 cuartos. Pero a veces no sabemos el precio que está pagando esa persona. No sabemos las lágrimas que derramó. No sabemos los procesos que enfrenta. Todos los que están afuera pueden entrar, por favor. Pueden hacer entrar a todos los que están afuera, por favor. Venga acá adentro, por favor. Dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta. Era una secta, hermanos. Eran personas que conocían la palabra de punta a punta. Dice, se llenaron de celos y echaron mano, echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. ¿Se da cuenta? Gente que se llena de rencor, hermano, de celo. Que en vez de hacer avanzar la obra de Dios, la frenan, la encarcelan, la enmudecen. Por eso es necesario que lo dejemos de hacer. Usted tiene que empujar, no tiene que criticar, porque en esa crítica puede derribar, en esa crítica puede golpear. ¿Sabe? Yo lo decía ayer, yo soy un pastor que quiere que usted crezca. ¿Para qué lo quiero sentado de 80 años? A mí no me sirve, a Cristo no le sirve. A mí me sirve que usted crezca, que sea adiestrado, preparado y vaya a salvar almas, vaya a hacer algo para el Señor. Eso es lo que anhelo, hermano. Eso es lo que nos enseña la palabra. Porque el Señor ya no estaba más en la tierra, hermanos. Dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Pero, hermano, dice que ellos hacían esta obra. Ahora el enemigo se levantó, se va a levantar. Te va a querer apagar, te va a querer poner un bozal. Y a su nombre. ¿Sabe las veces que yo oro por personas? Dios me muestra, hermano, cadenas, ataduras. A veces como iglesia, hermano, no lo representamos al Señor. ¿Y sabe qué es lo que más despierta celo? La religiosidad. ¿Hola? El religioso, hermano, siempre tiene celo, porque se esfuerza en su carne, en comer palabra, pero dice que la palabra es fatiga del cuerpo, de la carne. Dice que la letra, hermano, mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que te hace libre. El Espíritu es el que obra. El Espíritu es el que te hace andar, hablar. ¿Saben cuando empezó mi hermana Paola en la escuelita? Yo la veía, esa cara de desesperada. ¿Qué voy a hacer? No sabía.
Y lo hacíamos en una casa, hermano, no teníamos iglesia. Y hoy, hermano, puedo ver el crecimiento. Se ve. Se le ve, hermano. Ahora muchas veces yo le digo a Paola, prepara otras porque vos no te podés quedar ahí hasta que sea una viejita en la escuelita. Tenés que crecer. Por más que anhelemos estar cómodamente en un lugar, pastor, yo quiero estar en el guardarropa. No. Salga del guardarropa. Y a veces, hermano, vemos el crecimiento de otro y nos pasa esto. ¿Por qué? Porque tenemos religiosidad. El religioso, hermano, anhela, pero no alcanza. ¿Sabe por qué? Porque no está haciendo lo que dice la palabra, sino que lo conoce, lo habla, pelea con la palabra, discute, pone su fundamento y empieza a mirar al otro así, mire. ¿Lo vio que dijo una mala palabra? ¡Ay, labios inmundos! Isaías tenía labios inmundos, hermano. Pero el religioso, hermano, nunca ve como bueno el avance de otro. Yo fui a la escuela, fui allá, serví allá, acá, esto, lo otro. Y ahora viene uno que recién viene de la calle y recién se empezó a alinear. Pero pará, ¿no te acordás cómo vos viniste? Y eso pasa muchas veces. Olvidamos cómo vinimos a los pies de Cristo, llenos de pecados, llenos de moscas. Y a su nombre. Así vinimos, llenos de pecado, de fornicación, de lasciva, de adulterio. No, pero ese capítulo mejor me lo guardo, pastor. No lo cuente, guárdelo. Hermano, hay que reconocer la soberanía de Dios. Si Dios te sacó de un área, bueno, Dios va a traer esas personas. Si fuiste abusado, Dios va a traer personas que fueron abusadas. Si te da asco a abrazar a uno que tiene olor, hermano, Dios te va a poner más a eso. Si no querés perdonar, Dios te va a hacer cruzar con esas personas, las que no querés perdonar. Y a su nombre. Porque de esta manera Él nos cambia, Él nos modifica, hermano. Ahora estos religiosos, hermano, empezaron, yo me imagino, habrán empezado a decir, ¿y esto? Esto piojoso, mira, no se sabe ni una palabra, porque el Señor escogió. Hermano, si usted va a la Biblia, dice, hermano, que Él escogió hombres que no sabían nada de la palabra, eran pescadores, eran brutos, no sabían ni leer. ¿Sabe cuántos testimonios, hermano? Yo conozco de gente que no sabía leer, agarró la Biblia, Dios le enseñó a leer. Y a su nombre. Hermano, si yo veo a uno que es más usado que yo me debo gozar. Si no es para mí la gloria. No es para mí la gloria. Si usted hoy tiene religiosidad en su corazón, sáquela, tírela a la basura. No hay ningún religioso que Dios haya usado en gran manera, hermanos. Podés conocerte la palabra, pero ¿qué haces? Podés conocer el fundamento, pero quizás estás pasando poco tiempo con Dios. Estamos entretenidos, pero quiero un llamado, quiero un ministerio, pero estoy concentrado en los campos de Moab, en la carne. ¿Qué me va a dar Dios, hermano? Y es que incluso a veces sabemos que estamos mal con Dios, pero igual quiero imponer mano, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Primero ponete a cuenta con Dios. Y a su nombre. Ahora mire, Hechos 5:34. Una palabra que me gusta mucho.
¿Lo tiene? Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Este no era ningún... Este sabía bien, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento ¿a quién? A los apóstoles, a los que habían sido encarcelados, a los que habían comenzado a ver prodigios, milagros, maravillas, a los que habían empezado a crecer, a los que habían empezado, hermano, a tomar esa gloria de Dios. Pero dice también que fueron ahorcados, a ser, mire, crucificados cabeza abajo. ¿Cuántas cosas pasaron, hermano? Para que usted y yo hoy tengamos la palabra acá. Esto, por favor. Dice la palabra. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. ¿Viste cuando va alguien y te dice: vos sos un siervo de Dios? Sí, amén. Usted es una sierva y un siervo de Dios. Pastor, yo sé lo que soy para Dios. Yo ni siquiera sé. ¿Sabe? Yo muchas veces me pongo a pensar: ¿qué dirá Dios de mí? Porque ese temor debemos tener. No decir: Dios, yo sé lo que valgo para Dios. La Biblia dice que soy un vaso de barro, un siervo inútil. Ahora este varón le empieza a decir: che, fíjense esto, Porque muchas veces, hermano, esto que el Señor nos da y solamente Él nos puede quitar, es algo que a otros les va a dar bronca, les va a dar envidia, les va a picar. Aunque no tengan la capacidad. Porque yo me imagino a los saduceos: y esto, mirá, no tienen estas ropas finas, no viven acá en el templo, no leen la Torá, y Dios lo levantó. Pero es que a Dios le encanta, hermano. Vio los casos perdidos. A Él le encanta, hermano. A Él le encanta restaurarlo. A Él le encanta levantar. A Él le encanta que eso empiecen a predicar, a hablar a los perdidos, a los cautivos. Ahora dice que este varón empieza a decir, diciendo que era alguien. Cuando alguien te dice: vos sos un siervo, una sierva, sí. Amén. Pero te lo está diciendo para convencerte de algo. No nos olvidemos que la palabra decía: nadie, ningún hombre puede tener algo que Dios no se lo dio. Todo lo que está haciendo Dios en tu vida es porque Dios lo quiere hacer. Si hoy usted está sentado acá es porque Dios quiere. No porque usted lo decidió. Ahora dice que le empezó a decir: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. ¡Wow! Pero él fue muerto. Y todo lo que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Porque el que Dios no llamó, no puede. Pero al que Dios llama, Dios lo capacita, Dios le da fuerza, Dios le da unción, Dios le da poder, Dios le da crecimiento. Dios lo llama en cada momento, hermanos. Aunque hay muchos que huyen del llamado.
¿Sabe? Esos son los que más el Señor los va a perseguir. Dios te dio dones y Él vendrá a pedir cuentas. Y a su nombre. Después de se levantó otro más, mira. Se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. ¿Qué te preocupa, iglesia? Que no tenés capacidad, que te critican. ¿Qué te preocupa? Si Dios te llamó, Dios no se va a equivocar. Si Dios te llamó, no es porque seas inteligente, no es porque tengas plata o conocimiento. Él va a hacer la obra. Filipenses 1:6. Él comenzó la buena obra en tu vida y Él la va a terminar. Por más que estés llorando, por más que estés en opresión, por más que estés en estrechez, Él te va a hacer lo que dijo que haría contigo. Y si se levantan contra vos, gloria a Dios. Cuando hablen de vos, gozate. Dejalo que más hablen. Déjalos que hablen, que hablen. Esos que hablan sus palabras te promocionan, te impulsan, son como escaleras. Porque sabe, ningún profeta, hermano, le agradaba a la gente. Ningún siervo de Dios le va a agradar a todo el mundo. Y a su nombre. Ahora este varón dice, miren, déjenlo ir. No sea... Porque dice, si esta obra de los hombres, si esto es por la letra que consumió nomás, va a caer por tierra. Pero si es de Dios, oiga, si es de Dios tu llamamiento, si es de Dios lo que está pasando en tu hermano que está a tu lado y que no te gusta, dice, si es de Dios, no la vas a poder destruir. No se gaste. Por más que usted le tire tonelada de barro, Dios lo va a volver a sacar de ahí. No se llene de celos. No diga yo lo haría mejor, o yo tendría tal o cual cosa. O yo predicaría de otra cosa, o yo hablaría de otra cosa, o yo me comportaría de tal o cual forma. Déjelo, cada uno de nosotros va a pagar su cuenta delante de Dios. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis que tal vez, dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora usted termine de leer Hechos 5 y acompáñeme a Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13. Ya estamos terminando. El pastor otra vez con eso. Estamos terminando de verdad. Primera de Reyes 13:2. Miren lo que dice esta palabra. Porque también pasa esto, hermanos. A veces estamos muchos años en la iglesia, hermano, y hemos estado en la comodidad.
Dice la palabra: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Luego este varón fue Josías, el rey Josías, que terminó, hermano, con todo lo malo, con todo el paganismo. Dice, este profeta que era joven, dice la palabra, le dijo: a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Bet-el, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Cuando señalamos a otro, hermanos, tendremos consecuencias. Deje, esfuércese usted, sea más santo usted, conságrese más usted. Si está en santidad, guarde su lengua. Si tu cuerpo está en santidad, bueno, entonces parte del cuerpo también es tu lengua. Guárdela. De vida, no muerte con la lengua. ¿Se da cuenta? Si alguien está usando a alguien, no lo señale. Sí, tiene miles de defectos, pero Dios los va a corregir, Dios los va a cambiar. Dios, mire, ¿saben? Cuando yo comencé criticaba a los pastores, mire dónde estoy ahora. No hable, porque Dios luego te va a poner en ese lugar, y ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Ahora dice que este rey, hermano, le dijo: prenderle, agárrenlo. Mas la mano le quedó extendida, dice, seca, hermano. Iglesia, no te preocupes si vos te estás esforzando y nadie lo ve, Dios lo ve. No te preocupes si algunos te empiezan a mirar de costado, si algunos te empiezan a decir: este que se hace la santa, el santo. Déjelo. Haga lo que Dios le mandó hacer. Porque dice que este varón, no dice el nombre, un profeta joven, dice, que va y le dice a Jeroboam: esto que está haciendo está mal. Esto que estás haciendo está muy mal. Y dice que luego, mire, verso 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. ¿Cuántas veces nos dijeron eso? ¿Dónde está tu Dios? Gloria. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces te dijeron: vos no podés hacer eso, sos una sierva, un siervo de Dios? Y es que a veces, hermanos, miramos lo de los demás y lo nuestro. Tengo el pecado adentro de mi techo, ahí mi techo, frente a mí, y no lo reprendo. Pero veo el pecado del otro. Veo lo mal que está haciendo el otro. Y cómo Dios lo puede usar. Y cómo Dios lo puede bendecir. Y cómo Dios le puede hablar. A Dios le place, hermano.
usted no se ponga mal. ¿Sabes? Estuve en un ministerio que como ayudaba, servía, todo estaba ahí, era el mejor. Ya cuando empecé a levantar un poquito la cabeza, porque mi llamamiento era mi llamamiento, hermano. Y en algún día, en algún momento, yo iba a ser restaurado. Y yo iba a empezar a levantar mi cabeza. Porque, hermano, lo que me había dado Dios, ningún hombre me lo podía sacar. Y el pastor más ungido de todos, nadie me lo podía robar. Y a su nombre, y nadie te lo puede robar. Pero no me siento capacitado, pastor. Dios te va a capacitar. No me siento tan santo. Dios te va a ir santificando. Dios ve el corazón, hermano, y ve un corazón contrito, humillado, dispuesto. Quizá hoy estás dejando todo lo que te ofrece el mundo, como un joven, y quizá ves a los demás y decís, están más crecidos que yo. Recuerdo cuando llegué a mi primera iglesia, hermano, llegué ahí y me puse al fondo y vi que había los que tocaban, los que había diácono, había ungieres. Yo fui el último, hermanos, el añadido, como dijo Pablo, el abortivo, el más pequeño. Y sabe, iba viendo cómo a través de la desobediencia algunos lo sacaban. Mi pastor era radical, hermano. Me acuerdo que un día fuimos, estaban bailando meta cumbia con el pito, la maraca. Nosotros veníamos de predicar. Y me acuerdo que él pasó por el medio de la pista y le dijo ya su nombre. Ah, así nos dice el pastor a nosotros, sí. Y sabe, el otro día disciplinó a todos, los músicos, los diáconos, todos estaban disciplinados. Y bueno, ahí empezó a llegar el momento de otros. Y aunque yo no sabía nada, hermano, recuerdo que fuimos un día a Rosario y yo tuve que hablar a las congregaciones ahí, hermano, decirle, porque no sabía nada de la palabra. Y comencé a decirle, mire, si usted tiene un hijo en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, Dios me sacó de ahí y a su hijo también lo va a sacar. ¿Sabe, hermano? Esas madres lloraban, lo creían, veían la obra. Veían la obra, hermano, yo no sabía nada. Era un joven, no tan joven. Y luego empecé a ver que otros me empezaban a mirar. Está todo tatuado. Me decían, el hermano no estaciona el auto, lo revolea por ahí. Sí, la verdad. Si a mí el material no me importaba, lo ponía por algún lado al auto ahí, listo, me iba a la iglesia. No es que estaba ahí estacionándolo, no. Pero recibí críticas, hermano. Las recibo hasta el día de hoy. Pero, ¿sabe? Eso no me importa, no me detiene. Y no te tiene que detener. Porque eso va a ser el enemigo. Ahora dice que este varón era un profeta joven. Dice que luego el rey le dice, vení a casa, vamos a comer algo. Dice que él le dice, mirá, aunque me dé la mitad de tu reino, de tu casa, yo no me quedo a comer con vos, yo me voy. Y dice que el Señor le había dicho, no te vuelvas por tal camino. Y dice que el hijo de otro profeta, pero que era un profeta viejo. Hola, presta atención. Un profeta joven y un profeta viejo. Dice que el hijo va y le cuenta. Che, mirá, allá había un varón y hizo esto. Y dice que el profeta ese que le dijo, ¿dónde está?
¿Por dónde viene? ¿Por dónde salió? Y dice que lo fue a buscar. Y sabe, le dijo, tengo una revelación. Mentira, le dijo una mentira, hermanos. Era un profeta envidioso. Era un profeta, hermano, que dijo, ¿por qué Dios no me usó a mí en vez de a este? Y eso pasa muchas veces, hermanos. Creemos que tenemos la autoridad de empujar a otro. Y estamos llamados, hermano, a sumar. En el libro de San Marcos dice que los discípulos, dice, había unos que predicaban como vos, le dijo el Señor, pero nosotros dijimos que se callen. Y el Señor le dijo, no. El que no es con nosotros, por nosotros es. Hermanos, no nos preocupemos si Dios empieza a levantar a otro. Metámosle más ganas, más ímpetu, más pasión. Hermano, hay gente en la iglesia sin pasión por Cristo, sin pasión por predicar, sin pasión, hermano, por las cosas de Dios. Creo que lo voy a hacer mejor, pero no estoy haciendo nada para provocar ese llamamiento. No estoy haciendo nada para lograrlo. ¿Quiere que Dios presione las cosas? Ponga la mano en el arado, empuje, no sea indeciso. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el hombre de doble pensamiento es arrastrado como las olas del mar. Un día dice sí, Dios, al otro día no, Dios. Un día le dice sí, Señor, te sirvo, y al otro, no, me voy al mundo. Pero si hoy usted escuchó este mensaje, gócese, alégrese, ayude, edifique, dé un consejo bueno, no un consejo que destruya, que aparte. Quizás esa persona está nueva, es frágil, no tiene, hermano, un entendimiento, y usted va y le pone una palabra de mal, le pone una cabeza, le pone una cola, y ya esa persona se turbó. Dice, no, ¿para qué me voy a meter acá? Son más víboras que allá. Y a su nombre, edifique. ¿Sabe? Hay hermanas que se juntan a leer la palabra. Yo me gocé, hermano. Se juntan ahí y leen la palabra. Y capaz que una no entiende menos que la otra. Pero lo hacen, hermano. Se juntan a leer, a charlar de la Biblia. Quizá hablan, no sé, pero hablan de cosas de la Biblia. Está la palabra ahí. Y eso nos falta, lo hemos perdido, hermanos. La iglesia primitiva se juntaba en una casa, hermano. Ahí cantaban, capaz que sin instrumento. Yo he visto, hermano, iglesias con un alambre, hermano, y una chapita de gaseosa que tenían de pandereta. Y acá tenemos panderos que lo están golpeando en el piso. ¿Se dan cuenta? Hermano, nosotros cuando teníamos una célula éramos como 20, uno sentado en un balde, otro arriba de la heladera, otro arriba de donde sea. Ahí estábamos los 20, hermano, pero unidos. Esto es lo que nos falta. Si usted quiere ser usado, esfuércese, sea valiente. Usted no puede dejar las cosas de Dios por una crítica. Sí, lo que Dios dice de vos, no lo que dice la gente de vos. La gente va a decir barbaridades. ¿Sabe? Yo, cuando escucho que hablan, sí, te da cosa, te duele. Pero ¿sabe qué tiene que hacer usted? Tengo que seguir a mí. Tengo que seguir al Señor. Él me llamó, Él me escogió. Él sabe lo que hace. ¿Sabe, hermano? A mí hasta diablo me decían. Es un diablo. Yo digo, ¿ahora qué dirán esa gente? ¿Qué hablarán? Y seguramente que otras cosas.
Pero eso no importa, porque el que habla de vos te impulsa. El que habla de vos se pone mal delante de Dios y Dios más te levanta. Dios más te impulsa, más te lleva el llamado. Más te eleva, más unción, más sabiduría, más conocimiento, más. Y aunque se rían, aunque digan, y mira, el otro día estaba ahí, borracho y ahora está. Eso no importa. Amén. Pero tomá una decisión. La Biblia dice, tu sí sea sí. Tu no sea no. ¿Se da cuenta? Y no se preocupe. Los que te señalan, esos son porque quieren lo que vos tenés. Quieren lo que vos tenés, quieren ser como vos. Usted sosténgase firme. Usted créale a Dios. Lo demás es contexto. Póngase de pie. Mire, comienza a orar, vamos. Comienza a clamar, vamos.